طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه wasallam. Comenzamos en el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Mando saludos de oraciones y paz sobre la finalidad de profetas y mensajeros Muhammad, que la paz y la bendición de Dios siempre sea sobre él, su familia, sus compañeros y todo que los sigan en rectitud hasta el día del juicio. Queridos hermanos y hermanas, alhamdulillah, estamos hoy con la primera charla con nuestro amado Sheikh Isa García, alhamdulillah, para el tema la importancia de Dawah y su metodología, inshallah ta'ala. Y para informarle a la gente, inshallah ta'ala, este curso tendrá dos partes. Como se está haciendo en vivo, la gente puede solamente escuchar, inshallah, o si quieren beneficiar y obtener un certificado por medio de Islam, inshallah ta'ala, voy a poner los detalles en el chat, inshallah ta'ala, cómo se puede lograr eso, inshallah ta'ala. Vamos a empezar. فليتفضل مشكورا شيخ عيسى غارسيا. بارك الله فيك. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que siguen su ejemplo hasta el día del juicio final. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos proteja del todo mal, que nos proteja del mal de nuestro propio ego, que nos proteja del mal que podríamos hacer a otras personas. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo puede desviar, pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de las malas acciones y elecciones de esta persona, no encontrará fuera de Allah nadie que le pueda guiar. Bueno, quiero empezar esta charla agradeciendo a Wa Islam por invitarme a este seminario sobre este tema tan importante que es la divulgación del Islam, la Dawah, y agradecer también al Imam Wesley por siempre ser tan cálido, mashallah, conmigo e invitarme a estas charlas. Y el tema que me propusieron hoy era hablar un poco sobre el concepto de la Dawah, la metodología de la Dawah. Y entonces, para hablar sobre este tema, voy a citar un hadiz del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es, la voz autorizada para poner reglas sobre la Dawah, cómo debe ser la Dawah, de qué forma debe ser dada, cómo se debe instruir a los no musulmanes, a los nuevos musulmanes. Y, de esta manera tener un concepto bien general, porque no es tu opinión, no es mi opinión. A ver cómo hacemos Dawah, sino que es como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó, porque de alguna manera eso se trata nuestra religión, el din, que es adorar a Allah tal como nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y la Dawah, la invitación al Islam, es parte de los actos de adoración por los cuales nosotros nos acercamos a Allah, y como tal debe ser hecho acorde a la forma que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó. Y entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en varias ocasiones envía personas a distintos lugares a que hagan esta función de la Dawah. Y hay una de estas ocasiones especiales, las cuales está registrada en un hadiz auténtico, que está citado, es un hadiz muttafaq alayh, es un hadiz citado en Bukhari y en Muslim a través del mismo sahabi. Entonces, en este hadiz, el profeta sallallahu alaihi wasallam, que es un hadiz completamente auténtico, Ibn Abbas narra cómo él es testigo de que cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam envía
a Mu'adh ibn Jabal junto con Ali ibn Abi Talib al Yemen a hacer da'wah, el profeta sallallahu alaihi wasallam le da a Mu'adh unos consejos, una orientación, una guía de cómo debía él enfrentar esta da'wah, de cómo debía él llevar esta da'wah, cuál debía ser inteligentemente, compasivamente la forma en la cual tenía que hablar sobre el Islam. Este es un hadiz en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam lo primero que le empieza a decir a Mu'adh es que el pueblo al cual él se iba a encontrar era un pueblo de no musulmanes. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam, preocupado por la guía de las personas, en Medina envía a uno de sus sahabas al Yemen. Es decir, Medina, si nos situamos, está aproximadamente en el medio de la península árabe. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo envía al Yemen, que es el sur extremo de la península árabe, a que vaya a hacer da'wah, a invitar a la gente. Entonces, lo primero que el profeta sallallahu alaihi wasallam pone en contexto a Mu'adh y le dice: Innaka taqdamu ala qawmin ahlu kitabin. Dice: vas a llegar a un pueblo que son de la gente del libro. Entonces, lo primero que el profeta sallallahu alaihi wasallam está haciendo con Mu'adh es ponerlo en contexto, decirle: es importante, al momento de hacer da'wah, conocer a quiénes les estás haciendo da'wah, qué mentalidad tienen, qué creencias tienen, qué idiosincrasia tienen. Esto es importante. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam enseguida lo pone en contexto a Mu'adh y le dice: el lugar donde vas a ir a hacer da'wah es un lugar de Ahlu Kitab. Claro, Ahlu Kitab, hay una, digamos, es un tema de investigación exactamente qué significa Ahlu Kitab. Si es estrictamente, como generalmente se traduce, judíos y cristianos, o Ahlu Kitabin es un término un poco más amplio, el cual significa que es un pueblo el cual ha recibido una revelación anterior. ¿Sí? Entonces, Ahl es decir, un pueblo, una gente, Kitabin, es decir, un libro descendido hacia ellos. Entonces, es interesante este concepto porque también, digamos, amplía un poco más al decir judíos y cristianos. Nos estaríamos dirigiendo únicamente a dos religiones, claro, dos religiones grandes, pero estaríamos enmarcando esto solamente en dos religiones, cuando obviamente nosotros hoy en el mundo sabemos que convivimos con un montón de religiones y de creencias. Entonces, conocerlas, tener el contexto de ellos, de sus creencias, de cómo piensan, de qué concepto tienen de la divinidad, qué concepto tienen de la devoción, qué concepto tienen de la obediencia, qué concepto tienen de sus actos de adoración, es importante en el momento de dirigirnos a ellos en nuestra da'wah. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le está diciendo a Mu'adh: ponte en contexto. La gente a la que te vas a dirigir no son musulmanes, tampoco son ateos, tampoco son, podríamos decir, paganos idólatras, que era una población, un contexto en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam había estado muchos años discutiendo con ellos, recibiendo versículos del Sagrado Corán, los cuales les recitaba aquellos que eran idólatras, adoradores de ídolos. Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice a Mu'adh: no vas a ir a un pueblo de adoradores de ídolos, sino que vas a ir a un pueblo de gente que tiene y sigue una religión que originalmente era descendida por Allah. Podemos decir en este contexto, podía haber judíos en el Yemen y podía haber cristianos en el Yemen, o podía haber incluso alguna otra religión que fuera de origen divino. Pero lo primero e importante es que el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice a Mu'adh: vas a ir a una gente la cual cree en la divinidad. Le da ese concepto, y que ellos siguen una religión que originalmente es revelada, pero que se ha tergiversado, y ellos, al haber otro profeta vigente como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tienen que ser informados de la presencia de este profeta y tienen que seguir a este profeta. Pero la gente que vas a ir a hacerle da'wah es gente que
cree en la existencia de un Dios, cree en los profetas, en los mensajeros y cree en los libros revelados. Es decir, toda esta es una información muy importante que el profeta sallallahu alaihi wasallam le está dando a Mu'adh. Ese es el primer punto. Digamos que la primera reflexión que nosotros sacamos de este hadiz es que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo que es importante que cuando nosotros hagamos da'wah, sepamos a quién le estamos haciendo da'wah. Y quizás a cualquiera de nosotros nos ha pasado de que empezamos a hablar con alguien sobre el Islam y quizás por el contexto en el cual nosotros vivimos empezamos a hablarles sobre, bueno, de que Jesús en realidad no es Dios o el Hijo de Dios. Y esa persona inmediatamente nos dice, bueno, pero yo no creo en Jesús, yo soy ateo, o yo no adoro a Jesús. Y entonces nosotros quizás hemos, digamos, como utilizado un argumento para tratar de convencer a esa persona o de hacerle llegar el mensaje del Islam, utilizando un argumento que en realidad a esa persona no le sirve. Y por eso es este concepto del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando vayas a hacer da'wah, saber más o menos cuáles son las creencias. Entonces, quizás lo que aquí nos está orientando el profeta sallallahu alaihi wasallam es que cuando empezamos a hablar a una persona, tener como algunas preguntas para poder entender su mentalidad, entender su creencia, entender su idiosincrasia, en qué creen, en qué no cree esta persona, y entonces redirigir nuestra, digamos, estrategias de da'wah, los temas que nosotros vamos a tratar con esta persona, que sean los adecuados. Porque sigue la frase del profeta sallallahu alaihi wasallam. Lo primero que le dice, vas a ir a un pueblo que es gente del libro. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ. Dice, que sea lo primero a lo que los llames a que adoren únicamente a Allah. Claro, dijimos que el profeta sallallahu alaihi wasallam había puesto en contexto a Mu'adh y le había dicho, esta gente ya es seguidora de una religión, cree en Dios, cree en los profetas, cree en los libros revelados. Entonces, no es necesario ponerse a hablar con estas personas sobre la existencia de Dios. Sería una pérdida de tiempo para alguien que ya cree en Dios empezar a mencionarle los argumentos por los cuales el ser humano debe creer que existe un creador y un sustentador. Cuando estamos hablando con una persona que tiene una religión revelada y cree en un profeta y cree en un libro, eso es un supuesto. Ya, por supuesto, esta persona cree en ello. Y por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, como vas a ir a gente que tiene una religión revelada, que lo primero a lo que los llames es a la adoración de Allah. Entonces, claro, nosotros sabemos que judíos, cristianos, sobre todo cristianos, y seguidores de otras religiones que fueron tergiversadas o cambiados a lo largo de la historia, este concepto de la adoración única de Allah fue teñido de innovaciones, fue teñido de inventos, fue teñido de formas de idolatría, sobre todo en el cristianismo, en el cual se asocia junto con Dios a su Hijo y se adora a su Hijo. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, lo primero a lo cual tienes que llamarlos a ellos es que adoren únicamente a Allah. No hables de ellos sobre la existencia de Dios, no hables sobre la existencia de los profetas, no hables sobre la existencia de los ángeles, no hables sobre incluso qué dice tu religión sobre este punto y discutamos, a ver si se puede comer cerdo, no se puede comer cerdo, o no. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, lo primero a lo cual tienes que llamarlos, invitarlos a ellos es a que adoren únicamente a Allah. ¿Cómo llamamos nosotros los musulmanes esto de adorar únicamente a Allah? Esto es el Tawhid, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la segunda enseñanza que nosotros entendemos de este hadiz es que la orientación profética de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para nosotros, es que nuestra da'wah esencialmente tiene que estar orientada hacia el Tawhid, hacia que la adoración debe dedicarse únicamente a Allah. Claro, estamos hablando de gente que ya cree
en Dios. Si, por ejemplo, nos encontramos con una persona que no cree en Dios, nuestros primeros argumentos tienen que ser hablar sobre la existencia de Dios. Como por ejemplo en la época de la Meca. En la época de la Meca, el profeta sallallahu alaihi wasallam se encontraba con personas que eran politeístas. Entonces, los versículos venían para establecer de que digamos, la adoración debía ser dirigida únicamente a Dios y no a los ídolos. Es decir, tratar de alguna manera de hacer reflexionar a estas personas sobre el no sentido que tenía que los actos de adoración se dediquen a los ídolos. Y entonces, en este otro contexto en el cual el profeta está enviando a Mu'adh ibn Jabal a que haga da'wah a gente, podríamos decir, cristiana, o que había recibido un libro, una revelación, es que el punto esencial de la da'wah a la cual él debía orientarlos era el tawhid. ¿Qué tawhid? Tawhid al-ibada, es decir, el tawhid de la adoración. No la múltiple existencia de dioses, como podía ser con el pueblo de la Meca, que eran politeístas, sino de que este pueblo sí ya concebía de que había un único Dios, pero podían dedicarle actos de adoración digamos, a otros que Allah. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice que sea lo primero, a lo cual tú los invites a ellos, tú los llames a ellos, es a que los actos de oración los dediquen únicamente a Allah. Entonces, esta es, digamos, la segunda enseñanza muy importante, y es que nuestra da'wah debe centrarse en el tawhid, en invitar a la gente a que adore únicamente a Allah. ¿Qué enseñanza muy grande sacamos de esto? Que digamos, nuestra da'wah no debería estar orientada, cada oportunidad que tengamos de hacer da'wah, debería estar orientada a hacer entender a las personas de que el único que merece la adoración es Allah. Y no, digamos, hacer como unas charlas de religiones comparadas. Bueno, ¿qué dice tu religión sobre comer cerdo? ¿Qué dice tu religión sobre tomar alcohol, o sobre las drogas, o sobre distintos puntos o temas sociales? Sino que la estrategia en la da'wah, según la enseñanza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, debería ser siempre redireccionar cualquier charla, cualquier pregunta, a cómo puedo hacer para que estas personas entiendan que deben adorar únicamente a Allah, y que su adoración debe estar dedicada únicamente a Allah. Y entonces es un ejercicio el cual nosotros tenemos que hacer, de no dejarnos llevar por asuntos secundarios, porque, y no digo que los temas sean secundarios en sí mismos, sino en el sentido de que si tenemos una charla con una persona que nos pregunta, por ejemplo, bueno, pero ¿por qué el Islam prohibió el alcohol? Un no musulmán nos pregunta, ¿por qué el Islam prohibió el alcohol? Y nosotros les damos todos los argumentos de que por qué el Islam prohibió el alcohol y las drogas. Y esta persona al final nos dice, bueno, me has convencido, tiene mucho sentido, me parece bien que el Islam prohíba el alcohol, hasta luego, y se va. Y esta persona se va, ¿y qué hemos logrado? La obligación primaria nuestra con él es hacerle llegar el mensaje del Islam. Si nosotros solamente lo hemos convencido de que el alcohol y las drogas son malas, pero no le hemos hecho entender que debe creer en un único Dios y que debe dedicar sus actos de adoración únicamente a Allah, no hemos cumplido con el mensaje, no le hemos dado realmente el mensaje. Entonces, cualquier pregunta, ¿no? Digamos, no estoy diciendo con esto que rechacen todas esas preguntas, sino de que vean la forma de respondiendo cada una de esas preguntas, incluir el argumento de por qué creemos eso. Y eso es porque nosotros creemos en un único Señor, que ha descendido una legislación para nosotros a través del profeta Muhammad, que nos ha enseñado que nosotros debemos adorarlo únicamente a él. Y entre las enseñanzas que el Corán y la Sunna nos dan es que el alcohol es malo por esto, por esto y por esto. Y entonces le hemos explicado su duda,
pero antes de explicarle su duda, le hemos dejado claro el mensaje. Porque el mensaje esencial que nosotros tenemos que llevar a las personas es que tienen que adorar únicamente a Dios. No hay forma de salvación y de ganarse el paraíso si no es que esa persona se conecta y adora y dedica sus actos de adoración únicamente a Allah. Y entonces, esta es, digamos, la segunda gran enseñanza que nos deja este hadith, y es que lo primero a lo cual tenemos que invitar a las personas es a que adoren únicamente a Allah. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dice en esta narración, فَإِنْ عَرَفُوا اللَّهَ, dice, si ellos reconocen a Allah y le adoran únicamente a Él, dice, أخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم وليلة. Y en otra narración dice, فَإِنْ أَطَاعُوكَ فِي ذَلِكَ, es decir, si ellos te siguen en esto, o te hacen caso en esto, te obedecen en esto de dedicar la adoración únicamente a Allah. Esta narración del hadith, esta frase del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es muy importante porque lo que está haciendo es poner una gradualidad. El profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo, فَإِنْ عَرَفُوا اللَّهَ, es decir, si le dedican entonces su adoración únicamente a Allah. En la otra narración, si ellos te hacen caso en esto o te siguen en esto, entonces diles que. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo, concéntrate en ese punto hasta que ellos lo entiendan, hasta que ellos lo practiquen, hasta que ellos te sigan en esto. ¿Cómo enlazamos esto con lo anterior? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam, digamos, nos había orientado que llamemos a la gente a que adore únicamente a Allah. Y aquí está diciendo, si ellos te hacen caso en esto, entonces enséñales luego que Allah les ha puesto la responsabilidad de rezar 5 veces durante su día y su noche. Entonces, aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam está estableciendo una gradualidad en la entrega de las responsabilidades e incluso del conocimiento. Y es como si el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijera, no carguen a las personas con todas las responsabilidades inmediatamente. Este mensaje tiene prioridades. La primera prioridad es sin duda el Tawhid, que las personas entiendan el Tawhid, que adoren únicamente a Allah. Si estas personas te siguen en esto, digamos, una narración dice, فَإِنْ أَطَاعُوكَ فِي ذَلِكَ, es decir, si ellos te hacen caso, te siguen en esto. Esta narración pone un contexto de gradualidad. Pero esta segunda narración que está en Bukhari y Muslim dice, فَإِنْ عَرَفُوا اللَّهَ, es decir, si ellos conocen y reconocen a Allah y le adoran solamente a Él, está hablando incluso de no solamente un instante, de decir, sí tienes razón, sino de que este concepto se vuelve algo vívido en ellos, porque man arafa Allah, ¿sí? Quien conoce a Allah. Esto no es algo que se logre, digamos, algo de un instante, sino que es un proceso por el cual se llega a este instante. Entonces, en estas dos versiones, estas dos narraciones que tenemos del hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo, hay una gradualidad. Y los tiempos de esa gradualidad deben ser respetados, deben ser cuidados. Uno no debe pasar de un punto al otro hasta que haya logrado el punto anterior y hasta que el punto anterior haya sido internalizado. فَإِنْ عَرَفُوا اللَّهَ, si ellos conocen a Allah, reconocen a Allah. Es decir, este concepto se ha hecho carne en ellos. Este concepto lo han entendido, lo han asumido, lo han internalizado realmente, lo han comprendido. No alguien que está, bueno, sí, pero no, pero en realidad tengo dudas sobre esto, y entonces, bueno, aquí tiene el paquete de todo lo que es el Islam, el halal y el haram, y lo que debe y lo que no debe, y no sé qué, hágalo.
y esta persona todavía está con unas dudas esenciales sobre la aqida, sobre la creencia, sobre el tawhid. El profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo, concéntrate en el tawhid, concéntrate en el tawhid. Cuando ellos tengan interiorizado el tawhid, entiendan que la adoración se dedica únicamente a Allah, lo tengan dentro, arafullah. Este es un término, una frase muy fuerte en idioma árabe. Arafullah, es decir, el arifín son aquellas personas que ya comienzan a tener una relación con Allah en su tawhid, de adorarle a Él a través del pensamiento, a través de la reflexión, a través del dhikr, a través del tadabbur, de la reflexión. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo, hay etapas, estas etapas deben ser respetadas, esta gradualidad debe ser respetada, y no pasen de una etapa a la otra si esta etapa realmente no se ha aprendido y se ha interiorizado y se ha practicado correctamente. Entonces, esta es la tercera enseñanza que sacamos de este hadiz, y es que la da'wa tiene etapas. Y cuando estamos haciendo da'wa a un no musulmán, y este musulmán quizás, digamos, por los medios de comunicación, por la enorme cantidad de acceso a la información que en la actualidad quiere entender, bueno, pero ¿y por qué los musulmanes no podemos tener perros en la casa? ¿Sí? Es decir, algo que es muy lejano, y si hiciera musulmán y tuviera un perro en su casa, ¿qué? O sea, solamente, o sea, no afectaría su tawhid, no afectaría su ser musulmán. Claro, nosotros sabemos que los musulmanes dentro del hogar no tenemos perros, pero ¿y si se hace musulmán y qué? Entonces, este concepto es muy importante. Si esta persona quiere traer como conceptos más alejados, incluso hay una narración en la cual un grupo de personas vino al profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijeron, nosotros nos hacemos musulmanes pero no vamos a rezar. ¿Sí? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo, háganse musulmanes, ya van a rezar, ya van a rezar, ya van a hacer salah. ¿Sí? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dio prioridad en este momento a que la persona haga la shahada y se haga musulmán. Y ya después ve cómo empieza a solucionar en sí mismo todas esas cosas que en este momento piensa que no va a hacer. Entonces, digamos, esta es la tercera gran reflexión con respecto a la da'wa. No saltes las etapas. No te saltes las etapas. Redirecciona las dudas de la gente. No dejes de atender las dudas de la gente. Reconocer que tienen dudas sobre esos temas, pero ese es un tema que más adelante vamos a hablar y vamos a tratar de entender, pero en este momento lo realmente importante es que entendamos este concepto de que todo lo que nosotros los musulmanes hacemos y dejamos de hacer, es porque recibimos esa revelación del profeta. Es el sagrado Corán que nos llega, o los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y entonces, en obediencia al profeta, es decir, hablamos de la obediencia al profeta y obedecemos al profeta, ¿por qué? Porque Allah nos dice en el sagrado Corán que debemos, y obedecer a Allah y obedecer al profeta son actos de adoración que deben dedicarse únicamente, y de esa manera vamos reforzando ese concepto, porque quien entiende el concepto del ta'a, de la obediencia, en este mundo en el cual nosotros estamos tan educados en la rebeldía, en ser rebeldes, hablar de la obediencia no es un concepto fácil. Y entonces, decir que el ser humano, digamos, en este mundo tan liberal, en el cual yo hago lo que quiero todo el tiempo y tengo derecho siempre a hacer lo que quiere, hablar del concepto de dejar nuestra, ¿cómo podría decir? Nuestro deseo, nuestra pasión, lo que a mí me gusta por lo que gusta a Allah y al mensajero. Y renunciar a lo que a mí me gusta por hacer lo que le gusta a Allah y a su mensajero, es algo que lleva su tiempo. Y hasta que este tema no esté interiorizado, otros temas como, pues, ¿por qué usar el velo? ¿O por qué no tener un perro dentro de la casa? ¿O por qué dejar ciertas drogas recreativas? Es algo que
no van a tener la fortaleza para entenderlo o asumirlo. Porque el tema más importante, que es el Tawhid, y de los temas del Tawhid es el Ta'a, es decir, la obediencia devocional únicamente a Allah, no a los hombres. La obediencia a Allah no implica humillación a los hombres, a los seres humanos, sino que significa humillarse devocionalmente ante la voluntad de Allah. Entonces, hasta que este tema no esté claro en las personas y sepan que lo que van a hacer, a lo que van a renunciar, no es algo que los va a hacer sentir humillados a ellos, sino que esas renuncias es algo que les va a traer a ellos como honor y grandeza y un sentimiento y una experiencia espiritual y religiosa muy enriquecedora. No tiene sentido hablar de este tipo de prohibiciones. Y por eso es que también en un hadith que está en Bukhari, a Aisha radallahu anha, cuando le hacen una pregunta sobre el Corán, ella dice, la prohibición del alcohol, de los embriagantes, desciende en Medina, cuando la fortaleza del imán en los compañeros del profeta era tal que ellos, por el imán que tenían, podían dejar algo que era tan amado para ellos como embriagarse. Aisha dice, si esta prohibición hubiera descendido en la Meca, ellos no hubieran podido dejarlo. Aisha dice, ellos no hubieran podido dejarlo. ¿De quién habla Aisha? Aisha está hablando de los sahabas, de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Está diciendo, ellos en Meca no hubieran tenido el imán suficiente para dejar el alcohol. No estoy hablando de individuos, estoy hablando de sociedad, de comunidad. No hubieran podido hacerlo. ¿Por qué? Porque su imán no era suficiente. Y si Aisha está diciendo, los sahabas no hubieran podido dejar el alcohol, ¿por qué? No tenían el imán suficiente. ¿Por qué nosotros pretendemos que una persona que acaba de decir la shahada inmediatamente va a dejar todo aquello que es haram en su vida y le cargamos con todas las responsabilidades de todo lo que es halal y haram? No sobre lo que ha preguntado, sino todo lo que, digamos, hay hermanos o hermanas que tienen esa visión. Bueno, ahora que acabas de hacer la shahada, tienes que saber que esto y esto es haram. ¿Mm? Aisha radhiyallahu anha está diciendo que esa no es la forma. Está diciendo, Allah reveló la prohibición del alcohol cuando los sahabas tenían suficiente imán en su corazón para hacerlo, para obedecer a Allah, porque tenían que dejar algo que amaban, les gustaba. Los relatos que nosotros encontramos en los libros de hadith es que los sahabas, antes de la prohibición del alcohol, tenían reuniones en las que se embriagaban y sucedían todas las mismas cosas que suceden en las reuniones donde nosotros vemos hoy que la gente se embriaga. Y en la poesía árabe, un tipo de poesía era describir los efectos embriagantes y alucinógenos que producía el alcohol y la delicia del alcohol. Era un tipo de poesía. Es decir, era algo que ellos estaban acostumbrados a disfrutar mucho. Y Aisha está diciendo, para dejar esto que a ellos les gustaba mucho, tuvo que pasar muchos años de que ellos fortalecieran su imán para que Allah descendiera estos versículos. Si no ella está como diciendo, ellos no hubieran podido dejarlo, porque no tenían suficiente imán. Y entonces, esta gradualidad que nos está enseñando el profeta sallallahu alaihi wasallam es que nos centremos en el tawhid, en el imán, nos centremos en la relación de estas personas con Allah, en adorar únicamente a Allah, en los actos de adoración, aquellos actos de adoración que, como nuestros ulama dicen, los actos de adoración son buenas acciones. Las buenas acciones acrecientan el imán. Las malas acciones hacen decrecer el imán. Entonces, digamos, la enseñanza que tiene el hadith es que debemos centrarnos en el tawhid, debemos centrarnos en el imán, debemos centrarnos en la relación de estas personas con Allah. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, فَإِنْ عَرَفُوا اللَّهِ, cuando ellos conozcan a Allah, se relacionen con Allah,
realmente adoren únicamente a Allah. Entonces, diles que Allah les ha hecho obligatorios 5 oraciones durante el día y la noche. ¿Qué enseñanza tan grande sacamos de esta parte del hadith? Es que si estas personas han entendido el Tawhid y han fortalecido su imán, lo primero que tenemos que enseñarle a un nuevo musulmán, o a un musulmán que había perdido el rumbo y estaba alejado del Islam, y no hacía nada del Islam, y estaba sumido en los pecados, lo primero es que tienen que empezar a rezar. 5 oraciones durante el día y la noche. Y por eso es muy importante que el proceso de enseñar a rezar tampoco es un proceso corto. Enseñar a rezar, sobre todo para aquellos que no hablan árabe, es un proceso que lleva sus días. Y es, digamos, la forma que utiliza el profeta sallallahu alaihi wasallam, dice: Inna Allah qad farada alayhim khamsa salawat, que Allah ha hecho obligatorio, ha establecido que ellos tienen que realizar 5 oraciones durante el día y la noche. Es decir, esta forma lingüística es que ellos tienen que entender, ellos tienen que aprender, tienen que comprender. Es decir, también está diciendo que es un proceso. Es decir, esto de realizar las 5 oraciones y comenzar este ciclo de recordar una oración después de otra y aprender cada vez un poco más una parte de la oración y perfeccionar la oración, todos los que nos hemos convertido al Islam o las personas que han comenzado a rezar después de que no rezaban durante mucho tiempo, sabemos que esto es un proceso. Sabemos que al principio, pues, uno no se le olvidan las oraciones, ¿no? O no sabe bien cuáles son los horarios de la oración. Yo, de hecho, recuerdo que cuando yo me hice musulmán, me dijeron: son 5 oraciones. Y me dieron en aquel momento un impreso, una hoja donde estaban los horarios de la oración. Y yo regreso a mi casa y yo sabía que tenía que hacer una oración en cada uno de esos momentos. Y yo quiero que piensen ahora por un instante en los horarios de oración. ¿Cuántas filas tienen los horarios de la oración? Los horarios de oración tienen 6 horarios. Tienen el comienzo del Fajr y tienen el Shuruk, que es cuando sale el sol y terminó el horario del Fajr. Y después, por supuesto, tienen Duhur, Asr, Maghrib, Isha. Entonces, yo llego a mi casa y al otro día quiero empezar a rezar las 5 oraciones. Y entonces me habían dicho que eran 5 oraciones, pero acá hay 6 horarios. Yo me hice musulmán en el 89, no había tantos medios de comunicación como ahora, entonces la primera semana hasta que volví a ir a la mezquita y me pude contactar con un musulmán, yo rezaba 6 oraciones por día. Una cuando comenzaba el Fajr y otra después de que había pasado el horario del Shuruk, pensando que era una oración obligatoria, porque confiaba más en lo que tenía escrito que en lo que había escuchado. Y entonces, me refiero a que esto es un proceso. Y este proceso tiene que ser respetado en los hermanos y hermanas. Entonces, esto de enseñar a rezar y que la persona asuma el salah y comience a rezar, es algo que, digamos, la forma en la cual el profeta sallallahu alaihi wasallam lo está poniendo es parte de un proceso. Y por eso es que después el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: فَإِذَا فَعَلُوا, en una narración dice, si ellos lo cumplen, y en otra narración dice, فَإِنْ أَتَعُوكَ فِي ذَلِكَ, es decir, si ellos te obedecen o te siguen en esto, y en esta narración dice فَإِنْ فَعَلُوا, es decir, si lo hacen, si lo cumplen, es decir, otra vez el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo: miren atrás, antes de seguir adelante, miren atrás, estén seguros de que
antes de enseñarle más de la religión, antes de cargarlo más con temas de la religión, estén seguros de que ellos lo han hecho. Porque uno podría entender de la primera narración, Fa'inat Auka, es decir, si te obedecen, el sentido de que uno les dice, el musulmán tiene que rezar 5 veces. Bueno, sí, lo acepto. Enseguida pasemos al siguiente. Esta narración que está en Sahih al-Bukhari y Muslim no tiene ese significado. Dice, fa'in fa'alu. Es decir, si ellos lo realizan. Fa'ala significa hacer, realizar, es decir, si ellos cumplen. Entonces, este significado de este hadith tiene toda otra dimensión, de que el da'i, el educador, el divulgador del Islam debe estar atento a los procesos de aquellas personas que está educando. Y tiene que verlos y tiene que estar atentos a ellos para saber si están aprendiendo, si están cumpliendo, si tienen dudas, si lo están haciendo correctamente. Porque esta forma lingüística del profeta sallallahu alaihi wasallam, decir fa'in fa'alu, es decir, si lo hacen, implica que lo que fue dicho anteriormente se ha realizado de manera correcta. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dio bastantes detalles en la oración anterior. El profeta dijo, Allah les ha hecho obligatorios 5 oraciones que deben cumplirse entre el día y la noche. Aquí está todo el conocimiento de la oración. Farada, la persona tiene que entender que esto es una obligación para él, que no es algo que él hace cuando quiere, que lo tiene que internalizar como una obligación. Luego, cumplir con las 5 oraciones, en sus momentos, en sus formas, y que cada una tiene que ser hecha en su momento. Y con todo lo que nosotros sabemos, que además son como las condiciones esenciales de la oración, aquellas cosas que son obligatorias que el musulmán tiene que decir, entre ellas la recitación, por ejemplo, de Surat al-Fatiha. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está dando una dimensión al decir fa'in fa'alu, es decir, si uno ve, si tú ves que aquella persona que se ha convertido al Islam está rezando, o aquella persona que estaba desviada y estaba perdida en el camino retoma la oración, entonces sigue con el siguiente paso, este concepto de la importantísimo de la gradualidad, de enseñar el Islam con gradualidad. Finalmente el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: أخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم ترد على فقرائهم فإذا أتوا بها فخذ منهم وتوقف كرائم أموال الناس. Dice, si ellos lo hacen, dile que Allah les ha ordenado pagar un zakat, que se toma de sus riquezas. En otra narración del hadith dice que se toma de sus ricos y se reparte entre sus pobres. Y dice, si ellos te obedecen en esto, es decir, ellos aceptan que tienen que pagar el zakat, y este es digamos, interiorizar este concepto es algo que, digamos, choca mucho con el concepto occidental de religión, porque el concepto laico, liberal de religión es que la religión es algo que llevamos por dentro y que ni siquiera tiene que notarse hacia afuera. El Islam nos enseña que, digamos, el Islam se vive por fuera y que no tiene implicancia solamente en actos de adoración personales, sino que, digamos, el Islam trata de equilibrar la sociedad y que no haya personas que tengan necesidades básicas en la sociedad. Es decir, digamos, lo primero que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que el musulmán tiene que entender es el tawhid, la espiritualidad. Luego, que esa espiritualidad no es solamente algo mental o del corazón, sino que hay obras, está el salat, pero sigue siendo un acto de devoción. Y dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, pero entonces ellos tienen que entender de que la religión es algo que tiene un componente social, de justicia social. Aquí hay un concepto completamente nuevo, una dimensión completamente nueva. Es decir, el profeta, recordemos que estas palabras están dichas en el contexto que el profeta sallallahu alaihi wasallam está enviando a Muad
al Yemen a hacer da'wah, a que establezca el Islam. Entonces, cada una de estas enseñanzas tiene un significado muy grande. Y ustedes, el hadith termina aquí. Y yo les quiero preguntar, ¿falta algo aquí? Faltan dos cosas en esta narración. El profeta sallallahu alaihi wasallam está hablando del tawhid y de los pilares del Islam, como el salah y el zakat. ¿No falta el ayuno? ¿No falta el hajj? Y esto es porque en el momento en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam está enviando, estos pilares todavía no habían sido hechos obligatorios sobre los musulmanes. Eso es el por qué no están mencionados en este hadith. Es decir, el hajj no se había hecho obligatorio y mucho antes Ramadán tampoco se había hecho obligatorio para los musulmanes. Pero ¿qué concepto le está dando el profeta sallallahu alaihi wasallam? De que esto es creencia, obra y comunidad. Nuestra religión engloba todo eso. La da'wah engloba todo eso. Pero ¿cuándo enseñamos estos conceptos comunitarios? ¿Cuándo cargamos a la gente? Y el final del hadith, además, es asombroso, porque el profeta dice, si ellos entienden de que tienen que pagar este zakat, que hay una justicia social, toma el zakat de ellos, que se toma de sus ricos y se reparte entre sus pobres, es decir, se trata de equilibrar una misma sociedad, una misma comunidad, dice, pero ten cuidado de tomar lo mejor de sus riquezas. Es decir, como cuidado, no hieras susceptibilidades. No tomes lo que ellos más aman, que ellos den su zakat. Es decir, como que el proceso tiene que ser de ellos. Y en el sentido de que ellos tienen que entender que tienen que colaborar con el resto de la sociedad, pero que esto no signifique de que el Islam va a tomar lo más preciado para ellos. Entonces, todas estas, digamos, enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Mu'adh, cuando lo va a enviar al Yemen, de alguna manera sientan unas enseñanzas muy necesarias para nosotros entender en este momento de nuestra umma. Estamos hablando español y eso significa que estamos hablando de convivir con un pueblo, el cual es de la gente del libro. Es decir, gente que originalmente cree en la existencia de Dios, comete shirk en su adoración a Dios y no obedece a Dios. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, si van a esa gente, lo primero, lo cual tienen que llamarlos, invitarlos es a la creencia en un solo Dios y a la adoración de un solo Dios. Ese siempre debe ser el tema de nuestra da'wah. Nuestra da'wah debe siempre orientarse hacia eso. Y cuando las personas recién se hagan musulmanes, entonces en ese momento comenzamos el proceso de educarlos gradualmente, con paciencia, con compasión, con inteligencia, para que ellos gradualmente vayan llevando el camino. Entonces, esto es, digamos, estas son las reflexiones que quería compartir con ustedes, explicando este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que de alguna manera es la voz autorizada para explicarnos, enseñarnos a nosotros cómo deberíamos hacer da'wah. Así que bueno, barakallah fik, jazakumullah khair. Barakallahu fika, Sheikh Isa, jazakallahu khair. Tenemos un comentario y tenemos unas cuantas preguntas, si la puede contestar, inshallah, Sheikh. Y voy a poner el comentario y las preguntas aquí en la pantalla, inshallah. Bismillah. Ella dice, muchas gracias por hablar de esto y poder aprender mucho más. Y aquí yo soy una mujer y quiero saber más sobre el Islam. Y siempre que escucho hablar de temas interesantes me lleno de mucha emoción y estoy segura de lo que crea la emoción que tengo es única. Cada vez que oigo hablar o rezos del Islam me da mucha emoción y hasta los ojos se me llenan de lágrimas, inshallah ta'ala.
Aquí tenemos la primera pregunta. ¿Qué opinas de que se haga tanto énfasis en el Salah y no así en el monoteísmo? Puedo asegurar que no sabemos exactamente el Bueno, significado. pedimos a Allah Azza wa Jal que guíe el corazón de esta persona para entender el Islam, para entender el monoteísmo. Y avanzar. En cuanto a esta segunda pregunta, dice, ¿qué opina de que se haga tanto énfasis en el Salat y no así en el Tawhid, el monoteísmo? Puedo asegurar que no sabemos exactamente el significado, sino hasta haber alcanzado cierto conocimiento. 13 años se tardó Allah en enseñar el Salat. ¿Por qué debían aprender y aprender el verdadero significado del monoteísmo? Bueno, creo que la respuesta fue dada en la explicación del hadith. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que nuestra da'wah debe estar orientada a que las personas entiendan el tawhid, a que las personas entiendan el monoteísmo. Aprender el monoteísmo es algo que lleva su tiempo. De hecho, digamos, estudiar el tawhid, estudiar los asuntos del imán, es algo que los musulmanes nunca dejamos de aprender y de repasar sobre este tipo y de descubrir cosas sobre este tema. Obviamente, entender el tawhid implica que también estudiemos su opuesto, que es la idolatría, el shirk, para saber de qué cosas debemos escapar, de qué cosas o en qué errores no debemos caer. Porque obviamente el tema del tawhid en el Islam es mucho más profundo que en cualquier otra religión que yo conozca. Y yo fui católico y antes de ser musulmán estudié, digamos, una gran cantidad de religiones e incluso como musulmán y en la universidad he hecho estudios de religiones comparadas. Y lo que para nosotros, digamos, afecta al tawhid para otras religiones es, digamos, perfectamente normal. Es decir, pedir a través de los santos y de las vírgenes, o creer que hay intercesores ante Dios y buscar la intercesión de estas amuletos, podríamos decir, o intercesores, es algo que en otras religiones es correcto. Incluso invocar a los ángeles, la protección de los ángeles. Es algo que los musulmanes no invocamos a los ángeles. Nosotros los musulmanes invocamos a Allah para que nos envíe ángeles de protección. Entonces, el concepto del Tawhid es un concepto muy amplio, tiene muchísimos detalles y es en lo cual los musulmanes deben enfocarse al principio. Claro, cuando una persona se hace musulmana, eh, digamos, la primera obligación que se le informa es que se debe rezar. Porque, digamos, el Salah es el primer pilar después del Shahadatain, después de dar el testimonio de fe, y es de alguna manera el pilar, no podría decir más importante después de la Shahada, en el sentido de que, digamos, no hay nada por lo cual el profeta haya dicho que no hace algo deja de ser musulmán, excepto la oración. Y la oración es aquello que nos comunica con Allah. Recordemos que la palabra salah viene de la palabra ittisal, ¿no es cierto? Que sila, que significa conexión, relación. Y entonces es como una puesta en práctica del concepto del tawhid. Le rezamos únicamente a Allah, le pedimos únicamente a Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Recitamos al-Fatiha y decimos solamente a ti adoramos y solamente de ti imploramos ayuda. Y el hacer la oración hace que nuestro corazón se llene de fe y que nos protejamos a nosotros mismos de caer en errores. Por eso es que Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ciertamente la oración preserva de caer en aquellas cosas que son incorrectas. Entonces, por eso es que los musulmanes siempre hacen tanto énfasis en la oración. Primero el tawhid, entender el tawhid, e inmediatamente después comenzar a rezar. Barakallahu fikum. La última pregunta dice, ¿algún consejo en hacer dawa a las personas que se denominan musulmanes ahmadíes?
Bueno, muchas gracias por la pregunta y muy bien hecha la pregunta, porque ellos se denominan a sí mismos musulmanes ahmadíes. Eh, para nosotros los musulmanes, los que pertenecen y tienen las creencias ahmadíes, no son musulmanes, porque parte de la creencia fundamental de los musulmanes es creer que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último de los profetas. Y ellos creen que Ahmad al-Qadiani es un profeta que vino después del profeta Muhammad durante la época de la invasión de los ingleses en la India. Y este es un profeta al cual se debe creer que él es un profeta después del profeta Muhammad. Por lo tanto, para nosotros invalidan la segunda parte de la Shahada y por lo tanto no son considerados musulmanes. ¿En qué nos debemos orientar cuando hablamos con ellos? En este asunto. En todos los versículos del Sagrado Corán y hadices del profeta Muhammad que hacen el énfasis en que el profeta Muhammad es el último profeta, así que nadie va a venir después del profeta Muhammad hasta el día del juicio final como profeta. Que incluso cuando Jesús descienda a la tierra al final de los tiempos, no va a venir como profeta a cambiar la legislación del Islam. Y que se va a regir Jesús por la legislación del Islam y va a rezar nuestra oración. Va a rezar la oración que los musulmanes rezamos eh, eh, normalmente. Entonces, no va a venir ningún profeta hasta el final. Entonces, ese es el punto en el cual los musulmanes nos tenemos que concentrar cuando hablamos con los ahmadíes. Barakallahu fiki, Sheikh. Sé que, mashallah, se nos terminó el tiempo, inshallah ta'ala. Hay otras preguntas, está bien si te la mando por, mashallah, por WhatsApp y a lo mejor puede hacer una sesión en tu página para contestarla y la compartimos con la gente. Perfecto, perfecto. Yo recibo las preguntas, inshallah, e intento contactarlas, con mucho gusto. Inshallah ta'ala. طيب, so inshallah vamos a terminar aquí, inshallah ta'ala. Ya, mashallah, le damos las gracias a Sheikh Isa García por su tiempo, mashallah, y por compartir su conocimiento con nosotros, inshallah ta'ala. Para la gente que quieren obtener el certificado, ya puse en el chat lo que tienen que hacer, inshallah ta'ala. Pueden abrir esa página, llenar la información, inshallah ta'ala. Entonces nos contactamos con ustedes y empezamos, inshallah ta'ala, el proceso de obtener un certificado, pero el certificado son para los 8 cursos completamente, inshallah ta'ala. ¿Está bien? Que Dios me lo bendiga a todos y que la paz y la bendición de Dios siempre esté sobre todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.